rápidamente. Antes de las vacaciones de julio hay un cuestionario. ¡Ah! Antes de las vacaciones de julio hay un cuestionario. Muchas gracias. El 12 de julio empieza la vacaciones, ¿no? Y yo creo que antes, pero bueno. Vamos a tener un cuestionario antes de las vacaciones de julio, desde funciones exponenciales en adelante, hasta donde lleguemos. Pero eso ya no lo Esa es la que entraba en el funcionario tipo de... Sí, ya lo dimos, no sé. Vuelvo a repetir. Desde funciones exponenciales no todos hicieron el cuestionario. Claro, Aquel que no lo hizo lo va a tener que hacer ahora. Yo dije al principio, no sé si ustedes recuerdan, que haber salido bien en el primer cuestionario les habilitaba. Una de las grabaciones de ese COVID. Déjame hablar. El primer cuestionario probado, zafaban del segundo. Pero no significaba que no iba a volver después. O sea, los chicos que hicieron el recuperatorio cuestionario ya lo tienen re fácil. ¿Pero lo tenemos que hacer? Claro. Más lo que viene ahora, que es trigonometría. O sea que aquellos que aprobaron el primer cuestionario y se olvidaron de funciones exponenciales lo van a tener que volver a ver porque es importantísimo ese tema. Y la otra semana, no, después de las vacaciones de julio vamos a empezar. No nos apuremos. Bueno, trigonometría. Vamos a arrancar con trigonometría viendo muy rápidamente lo que era la definición. Esto no es muy preocupante, solamente les sirve como apunte. ¿Todos tienen este PDF? ¿Sí? Bueno. Recuerden que hay por... Vale. Profe, pero este me parece que no lo sirve porque yo no lo leí. ¿Estás segura vos? El único que hay es... Ese. Lo subiste el 11 de mayo. ¿Ese? ¿De mayo? Sí. ¿Al Go School? Sí. ¿Estás segura? Yo ayer, Lo último que... hoy a la mañana lo miré. Y tenía este mismo archivo. El 8 de junio subió uno. Ahí está. Es Ay, este. a mí no me parece. Pero por vos. ¿Sí? Por Go School. ¿Este cuál sería? Ese. ¿Trigonometría? Sí. ¿O clase de El 8 definiciones? Trigonometría. Usted lo puede... Ábranlo a ver si lo tienen ahí a mano, por A las favor. 9 de la mañana. A las 9:09 de la mañana lo subió. Está ahí lo que... ¿Ya está? O sea que esto ya lo leyeron. No. Ah, mira qué lindo. ¿Lo encontraron o no? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a trabajar. Entonces, hola Sabrina, ¿cómo estás? Vamos a arrancar a trabajar con el apunte de trigonometría que le subí el 9 de junio, el 8 de junio a las 9:09 de la mañana, según acá el doctor Zapata. En este trabajo, que ya en primera clase hicimos algo con los chicos de sexto A, ¿se acuerdan? Sí, aquellos que estuvieron presentes en la clase, el que no también está el video. Empezamos a definir que había ángulos que tenían diferentes medidas y diferentes cosas raras que aparecían, ¿se acuerdan? Esos ángulos con los cuales nosotros vamos a trabajar tenían en primer lugar algo para poder definir, de lo que ustedes ya saben de antes, de clasificación de ángulos, agudos y todas esas cuestiones, dos cosas importantes. Lo primero que teníamos que entender era que todo ángulo tiene dos lados. Un lado inicial, que sería esta semirrecta de color negro, que se llama R1, y un lado terminal, que sería eso celeste, que es lo que se va a ir moviendo, donde a partir de la forma en que se mueva ese lado, por ejemplo, si yo estoy en este lugar que está ahí, y empiezo a girar el ángulo en sentido contrario a las agujas del reloj, a donde vaya a parar este ángulo se determina una amplitud. ¿Qué era esa amplitud? Es lo que mide el ángulo, ¿no es cierto? Y esa medida de un ángulo, que nosotros siempre dijimos, bueno, el ángulo vale 80 grados, el ángulo vale 200 grados. Pero nunca tuvimos en cuenta que de acuerdo al lado para el que se mueve, puede ser un ángulo positivo o un ángulo negativo. Entonces, ¿cuándo un ángulo es positivo? Cuando el lado terminal empieza a moverse en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Está claro? ¿Cuándo un ángulo es negativo? Cuando va como las agujas del reloj el lado terminal. ¿Puede haber un ángulo de 600 grados? Sí, ¿por qué? Porque exactamente. Es importante que cualquier ángulo que yo tenga, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo ese lado inicial, genero un ángulo, me paro en el mismo lugar, estoy en 0 grados y empiezo a hacer girar este en todas las medidas que yo quiera, ¿ven? Ahí estoy en 180, cuando llego acá vuelvo a estar en 360, ahí se llama un ángulo de un giro, pero puedo seguir dando vueltas. Y de acuerdo a la cantidad de vueltas que dé, es dónde va a caer. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser un ángulo que dé 1000 vueltas y sea positivo, como puede ser un ángulo que dé 1000 vueltas y sea negativo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Esa amplitud, que es la medida en la cual yo voy a medir un ángulo, nosotros trabajamos con un sistema, o ustedes vienen trabajando con un sistema que se llamaba sistema sexagesimal. Y ese sistema sexagesimal medía cada ángulo
en grados, minutos y segundos. ¿Se acuerdan de eso? Bien. En este caso en particular, nosotros vamos a hablar de un concepto nuevo para ustedes, que es lo que se llama la circunferencia trigonométrica. ¿Esa circunferencia trigonométrica qué es? ¿Qué es una circunferencia? Como un círculo. ¿Cómo o un círculo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sí. ¿Y qué sería la circunferencia en ese dibujo que está ahí? El espacio que hay adentro. No. Ya se divide. ¿Él? ¿Qué? Eso que yo dibujé ahí, ¿dónde ven ustedes una circunferencia? Puede ser En el borde, en la línea, ¿no es cierto? Curva esa. O sea, ¿cuáles son los puntos que pertenecen a esta circunferencia? Cualquier puntito que esté metido en esta vuelta que estoy dando acá. Esa es la circunferencia. Y para que haya una circunferencia yo necesito dos elementos importantes. Necesito siempre un centro, que es donde voy a pararme. En este caso va a ser un centro muy particular porque justo me voy a parar ¿dónde? En el 0, 0, que es en el origen de coordenadas. O sea, lo que ustedes antes usaban x, y para graficar una función, ahora ahí vamos a centrar una circunferencia. Y la característica siguiente, que es muy importante, que para descubrir o para trabajar con trigonometría, el radio de esa circunferencia siempre tiene que valer 1. ¿Está claro? Entonces, si yo miro el radio de la circunferencia, ¿qué es? La medida que va desde el origen hasta ahí, pero desde cualquier lugar. Si yo me paro, por ejemplo, en ese punto que está ahí, desde ahí hasta acá, el radio también vale 1. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, perfecto. Eso para recordar viejos tiempos. Cuando yo centré la circunferencia en el 0, 0, queda dividida en 4 partes. Esas 4 partes se llaman cuadrantes. Este va a ser el primer cuadrante, este va a ser el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Por qué les parece a ustedes que tienen ese orden los cuadrantes? ¿Por qué? Muy bien, muy bien. Y por fin, muy bien, muy bien. Primera vez que dice algo coherente, muy bien. Y queda grabado esto. Miren, como definimos que los ángulos son positivos para allá, el primer cuadrante, o sea, ¿cómo empieza a crecer un ángulo? Desde 0 para allá. Entonces, este va a ser nuestro primer cuadrante. En cambio, si viene para acá, no va a ser el primer cuadrante, sino que va a ser el cuarto. ¿Entre qué valores están los ángulos del primer cuadrante? Entre 0 y 90 grados. Los del segundo entre 90 y 180, los del tercero entre 180 y 270, y entre 270 y 360, el cuarto cuadrante. ¿Bien? A partir de ahí los valores van a empezar a repetirse. A ver que hay una lucecita que se encendió acá. Preguntas. Profe, no escucho la clase. Ajaja. María Luz, ¿el resto de las otras dos chicas que están ahí escuchan bien la clase? Sí. Porque si no vas a tener que reiniciarla. Reinicialo, María Luz, a tu Zoom, o salí y entra de vuelta. Por favor. Bueno, mientras seguimos, total queda grabado esto, después lo subimos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Los ángulos ya no van a estar más en cualquier lugar, van a estar metidos en esa circunferencia. Entonces, si yo les digo a ustedes, un ángulo, díganme un valor de un ángulo del tercer cuadrante. 160. ¿Cuánto? No, más de 180 tiene que ser. 187 grados. A ver, yo los invito a jugar a la lotería a ustedes y les digo, miren cómo vamos a ir, ¿eh? Vamos a jugar a la lotería, al casino. Jugamos del 0 al 36. Elijan ustedes un número. 58 me están diciendo. Un ángulo del tercer cuadrante, cualquiera. Entre 180 y 270, cualquiera. Ni 90, ni 160. ¿Está claro? Porque el ángulo tiene que estar en este lugar. Porque si vos haces cada cuadrante, estos son perpendiculares. Van de 90 a 90. ¿Se entiende? 200, cualquiera. Ojo la pregunta que voy a hacer ahora. Ahora quiero un ángulo que caiga en el segundo cuadrante y sea negativo. Menos 100. ¿Menos? Menos 100. Menos 100. Ay, Dios, no los invito a jugar a la quiniela a ustedes porque no van a buscar una. ¿Es necesario decir menos? Sí, porque yo te pedí que sea negativo. Si es menos 100, estoy acá. ¿Menos? Perfecto, menos 190. ¿Está bien o no? ¿Se entiende? ¿Y dónde está ese ángulo que yo lo dibujé? ¿Cómo sé que es negativo? Porque yo tengo que indicar. Los signos nunca van a cambiar. Yo tengo que indicar esto. ¿Cómo es? La flechita. La flechita me indica cuál es el que se mueve. O sea que a partir de ahora sí tenemos que ir para la Sí. flechita.
O sea, si es negativo, la dibujamos para abajo y si es para... Exacto. Al lado del reloj. Ustedes acuérdense de las agujas del reloj. ¿Estamos? Bueno, seguimos. Pregunta. Ojo lo que van a... Vamos a hacer antes de mi pregunta una equivalencia. Cada vez que nosotros trabajemos con ángulos medidos en grados, como sería ese que aparece ahí, que es hasta ahora lo que hemos trabajado, se llamaba sistema sexagesimal. Ahora vamos a agregar un nuevo sistema que se llama sistema circular o radial, donde la equivalencia más fácil es decir que cada vez que yo hable de un ángulo de 180 grados, estoy hablando de un ángulo de un pi. ¿Está claro? Entonces, un ángulo de 180 es lo mismo que escribirlo en nuestros nuevos Llega, sistemas. tengo una clase, ¿sabes? ¿Vamos? Muy bien. Y ahora sí viene la pregunta. La pregunta sería, yo quiero que ustedes me digan, ojo, tranquilos y piénsenla, un ángulo del segundo cuadrante menor a 360 grados. Yo lo voy a dibujar. Un ángulo. 150. Muy bien. 150. O sea, yo les pedí un ángulo del segundo cuadrante que sea menor que 360 grados. O sea, lo que yo hice acá fue a pedido de aquella chica que se está empezando a llevar matemáticas este año, ¿sí? Por hablar mal del profesor, pero bueno, ¿qué va a hacer? Ese es el ángulo que ella me dijo. ¿Estamos de acuerdo? Viene la pregunta del examen. Ahora yo quiero dibujar un ángulo de color verde que empiece en el mismo lugar que empezó el otro y que termine en el mismo lugar. Sí, acá sí, yo me voy. Pero ustedes esperen que yo termine la pregunta, porque si no, no me dejan terminar la pregunta. Un ángulo que empiece en el mismo lugar que empieza el de 150. En cero. Que termine en el mismo lugar, pero que dé 2 vueltas a la circunferencia. No se apuren, porque... Estoy en una clase. Parece un juego de quiniela. Menos. Salgo de acá, ¿no? Sí, menos. Doy una vuelta. No, aquí se dio. 360. Doy otra vuelta. 720. ¿No es cierto? Yo dije eso, Pues esperen. 720. Cuando llego hasta acá, ¿cuánto estoy? de 170. No. 810. ¿Y cuánto me falta para que esté en la misma altura que esté? Unos. Muy bien. O sea, ¿qué sería? ¿Tomás? Muy bien. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Esos dos ángulos son unas gallaretas, dice. ¿Viste que se escucha ahora, María Luz? Tenés razón. Ese ángulo verde es un ángulo de 870 grados. Muy bien, Tomás. Que termina en el mismo lugar que terminó el de 150. ¿Está claro? Entonces, el de 870, que es el verde, y el rojo, que es de 150 grados, son ángulos, como dijo Tomás, coterminales. ¿Qué quiere decir que sean coterminales? Que los dos empiezan y terminan en el mismo lugar. ¿Significa que miden lo mismo? No, porque uno dio 2 vueltas, el otro no alcanzó a dar una. ¿Qué características tienen los ángulos coterminales? Por ejemplo, saquen calculadora, ahí tengan calculadora a mano. Y quiero que ustedes digan, ¿quién no la trajo? ¿Cómo miran el horario antes de venir ustedes? Quiero que calculen seno de 150 y me digan cuánto les da. ¿Cuánto? 0,5. Muy bien. Si un ángulo es coterminal con el otro, las funciones trigonométricas de ellos tienen que ser exactamente iguales. Por lo tanto, calculen ahora seno de 870. 0,5. Muy bien, esos son dos ángulos coterminales. Si apretan coseno va a dar lo mismo, si apretan tangente va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué son los ángulos coterminales? Son aquellos que empiezan en el mismo lado inicial y terminan en el mismo lado terminal. ¿Y qué ¿Está? sería el 0,5? Espera, tienen distinto valor, porque no es el mismo valor el que tienen, porque uno dio más vueltas. Pero sus funciones trigonométricas son exactamente iguales. ¿Esa se puede hacer que sería una forma de nosotros de ir como mexicanos? Sí, por supuesto, vos con la calculadora vas haciendo, sí, a ver, yo les digo, este ángulo y este ángulo son coterminales, y ustedes, por ejemplo, calculan seno y seno, les da lo mismo, coseno y coseno les da lo mismo, son coterminales sin necesidad de dibujarlo.
¿Se entiende? Esa es una forma de corroborar la coterminalidad entre dos ángulos. Es como una verificación. Es como una verificación. Gracias a la calculadora no tenés que trabajar tanto. ¿Bien? ¿Y qué sería el 0.5? ¿Qué sería? Ahí viene, viene. Muy bien. Esa pregunta la voy a guardar. A pesar de que te la llevas, es una muy buena pregunta la que acabas de hacer. ¿Qué sería el 0,5? Muy bien. Uy, cuántas preguntas hay acá en el chat. Esperen, vamos ahí al chat de vuelta. Después de seno se me cortó. ¿Se puede repetir? Ah, listo. Muy bien. Listo, guarda. Bueno, pregunta. Ojo la pregunta, ¿eh? Resulta que como yo sé que ustedes son muy capaces, gracias se dice cuando uno los pondera así. Quiero que me digan, porque ya se acuerdan la equivalencia, ¿cuántos pi son 150 grados? Sí. Pi era 2, no, 3.2. Pero menos mal que está la grabación y lo van a poder escuchar si alguno lo abre. Hace 3 minutos dijeron que pi valía ¿cuánto? Ah, y ahora están diciendo, no, 3,14. ¡Paren! Sí, hay que seguir. Muy bien. Bueno, miren qué fácil van a hacer esto. Yo lo único que sé es, y acá vamos a hacer una vieja regla de 3, pero por única vez, después lo vamos a hacer mucho más fácil. Nosotros sabemos que 180 grados, por la equivalencia de la circunferencia trigonométrica, es equivalente, ¿se acuerdan de esos viejos tiempos del segundo año, por ahí que hacían regla de 3? Sí, muy bien. Eso vale un pi. ¿Cuánto vale 150? ¿No sería pi sobre 150? ¿Y cómo se hacía? 5 sobre 6. Vamos a hacerlo. ¿Se acuerdan que decían, a este 150 lo multiplico por este y lo dividía por el otro? ¿Se acuerdan sus viejos tiempos? Sí, me acuerdo de eso. ¿No se acuerdan de esto? No se me acuerdo, pero no sé si era de eso. Sí, Acá le Silvina decían, nos lo explicó. para una torta necesito 6 huevos. Para 2 tortas, ¿cuántos huevos necesito? Muy bien, ¿ves que se acuerdan? Proporcionalidad se llamaba. Bueno, miren esto que está acá. Miren esto que está acá. Esa cuenta yo la estoy haciendo por única vez porque ahora podemos hacerlo mucho más fácil. Entonces, hacen 150 sobre 180. Díganme cuánto les da. 5 sobre 6. 5 sobre 6. Ese 5 sobre 6 no es una fracción en lo que yo estoy buscando, es un ángulo. Es 5 sobre 6 pi. ¿Estamos de acuerdo? Ese 5/6 de pi es el valor equivalente en el nuevo sistema circular a un ángulo de 150 grados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pregunta. Pensar, yo quiero que piensen, no que hablen. Cosa difícil, pero... ¿Cómo puedo saber si 5/6 de pi me da 150? Rápido. Ah, cierto que les pedí que no sea rápido. 5 sextos por 5 Multiplicado por 3,14 cuadrado. Eso no. Si vos multiplicás por 3,14, ¿te va a dar un grado? Ah, no. Muy bien. Tengo que hacer 5/6 por 180. Ah, vale. Y a ver cuánto da. Claro, muy bien. 150. ¿Da 150? Bueno, esa es la forma de verificar si fui bien a uno para volver al otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la forma de expresar un ángulo en sistema circular cuando está en grados y un ángulo en sistema, en sistema sexagesimal cuando está en grados y un ángulo en sistema circular cuando está en radianes. Pi radianes se llama eso. ¿Estamos? Son los únicos dos sistemas que nosotros vamos a usar. Y ahora sí, ya que están hinchando hace rato con el 3,14, porque hace rato que vienen 3,14, 3,14, lo único que se escucha. Hagan 5/6 por 3,14. Vieron que ahora se salen con la de ustedes al final. Eso es un 6 multiplicado por 3,14. ¿Cuánto te dio? 2,61. Muy bien. Esto da como resultado 2,61. ¿Qué es ese 2,61? El número. ¿Dónde lo puedo ver a ese 2,61? Es un número... Muy bien, se nota que miró el video, ¿ve? No, yo me uní a la clase. Muy bien, se unió a la clase. Es un... Ven que yo paso de expresar, miren, un ángulo en grados, después expresarlo en pi. Hasta acá estoy hablando de ángulos. Y de repente, si lo multiplico ese ángulo, que era 5/6 de pi, en lugar de usar 180, lo multiplico por su equivalente, que es 3,14, obtengo un número que se llama un número real. Ese número real, ¿a dónde lo puedo ver? Si yo voy a la circunferencia,
miren qué interesante todo esto. Si voy a la circunferencia trigonométrica, en la circunferencia trigonométrica dibujo el ángulo de 150, vamos a suponer que sería, ahí sería el lado inicial, y el ángulo de 150 cayó por acá, ¿no es cierto? ¿Dónde está ese 2,61? Ese 2,61 es la distancia, como ustedes dijeron, que hay desde el inicio, desde donde arrancó, desde acá, recorriendo todo lo que va por la circunferencia hasta llegar a ese lado que está ahí. O sea que todo ángulo ahora también que tiene un número real asociado a ese valor. Sería la distancia. Sería la distancia, pero curva. ¿Está claro? Eso se llama longitud de arco. ¿Se puede hacer, por ejemplo, nosotros hicimos 5 sexto por 3,14? ¿Se puede hacer el 150? No, porque cuando vos multiplicás por 3,14 te fuiste directamente a un número real, no tenés posibilidad de volver a grados. Si yo quiero volver a grados, lo tengo que hacer por 180. Ajá. Entonces, el pi me indica que vale 180 si yo quiero volver a grados, y que vale un número real si yo quiero pasar a 3,14. ¿Por qué tengo que saber este número real? Porque después vamos a graficar una función con el eje X y con el eje Y. En el eje X, ¿qué número vamos a usar? Este 2,61. ¿Está? Porque en el eje X no hay ángulos, sino que hay números. Entonces, ¿qué se hizo con trigonometría en esto? Se buscó la equivalencia que hay entre un ángulo que está expresado en grados, que eso es lo loco de la trigonometría, con un número real. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, todo ángulo de una circunferencia trigonométrica tiene su medida en grados, que lo puedo pasar a su medida en pi radianes. ¿Cuál es la equivalencia? 180 grados. Un pi. Pero también lo puedo expresar como un número real. ¿Para qué me sirve ese número real y dónde lo puedo ver? Porque si yo les digo a ustedes, un ángulo de 150 grados es muy fácil de ver acá. Ahora, si yo les digo un ángulo de 150 grados, que es igual a 2,61, ustedes tienen que saber que ese 2,61 es lo que mide la circunferencia desde el lado inicial hasta el lado terminal. Y se llama longitud de arco. ¿Y hay alguna manera, o sea, de medirlo? Sí, o sea, en este caso no. Ah, ok. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer después para medirlo? Lo vamos a cortar esa porción, la vamos a estirar y la vamos a poner sobre el eje X. Entonces ahí la estirás. Claro, la tirás. ¿Está? Y ahí sí se ve bien. La cortás, la estirás y la ponés. Es claro. ¿Puedo hacer con un hilo? Claro, claro, por supuesto. Vos con una circunferencia, por ejemplo, un cordón del zapato o de zapatilla, vos al cordón de la zapatilla decís, lo corto al medio. Ese es un ángulo de 180 grados. Lo estiro y lo que mide es 3,14. ¿Por qué mide 3,14 si lo corta al medio? Porque vale 180. Muy bien. Oh, está a full. Porque pi vale 180. Le agarró miedo. Qué bajón llevársela tan bien que está participando hoy y la embarró. Pero bueno, no importa. ¿Vamos bien hasta acá? Para no hacer esta regla de 3, siempre la matemática, aunque ustedes no lo crean, busca algo más fácil para ustedes, para que no puedan, no trabajen demasiado, sino que piensen y digan, bueno, a ver, ¿cómo lo hago más fácil? Bueno, ahí está la explicación de la existencia, de dónde sale todo esto, ¿no? Ah, sí, yo llego a leer. Bueno, la gente mayor no alcanza. Pero eso está en el video. Por supuesto. Ahí tenemos cómo convertimos de grados a radianes. ¿Ven? Ustedes ya no van a hacer más toda la reglita de 3. Ah, bueno. Sino que van a decir, tengo un ángulo de 60, ¿qué hago? Lo multiplico por pi sobre 180. Ese fue el ejemplo que dieron. Claro, por eso estamos muy bien. Otra que... Ese cosa ya lo vimos nosotros. Ya, bueno, recién de la diapositiva 24 se están dando cuenta que ya lo vieron recién. ¿Sabes por qué? Fue una clase que hice concepto A, que vos nos viste, si quieren, como una 6. Sí. Aparte me pregunté porque yo en esa parte te pregunté por miedo. Y bueno, Pobrecito. Bueno, ahí están los factores de conversión que ustedes en física han utilizado un montón. Esto para no hacer la regla de 3. El que le quede más fácil hacer la regla de 3, va. Muy bien. Hoy una compañera de ustedes hizo una pregunta, se ve que está muy preparada esta chica, que dijo, ¿y ese 0,5? Dijeron, seno de 150, ese 0,5, ¿qué es? Y acá le vamos a dar la respuesta, porque en matemática casi todo tiene respuesta. Esa es la nueva función que vamos a ver. Tantas cosas que no recuerdo. Un dibujito tan bello como eso que está ahí. parece la... Entonces, yo quiero que ustedes tengan la calculadora a mano y miren esto. Calculen seno de 0. ¿Cómo? Seno de 0. Seno de cero. Muy bien. Ah, lo dicen como si fuera tan fácil, seno de 0. Ah, 0.
Ahora hagan seno de 90. 1. Muy bien. Paremos ahí. ¿En qué cuadrante estoy trabajando con 0 y 90? En el 1. Miren, seno de 0 es esto que está acá. El punto 0, 0. Ese puntito sería 0, 0. 90 grados, ¿está bien? Estaría en el punto más alto. Acá estaría 90 grados. ¿Está bien? ¿Y por qué me da 1? Porque es el 1 de luz, o sea, 1 de... Porque- Porque la altura. Porque 1 es el radio de la circunferencia. Claro. ¿Está? 1 es el radio de la circunferencia. ¿Se acuerdan que la circunferencia inicial tenía centro en 0, 0 y radio 1? Entonces, ¿dónde está ese valor que dice seno de 90 igual 1? Ese valor es esta medida que está desde el punto más alto hasta 90 grados. Entonces, cada vez que yo calculo el seno de un ángulo, Permiso. pase. Acá sería la cruz. Y viste que en el anterior tenía que tener uno para allá, uno para acá, uno para arriba y para abajo. Sí, sí. Acá está en 1. En 180 vuelve a 0 y en 360 baja a menos 1. Qué bárbaro. Es que tener una ayudante de cátedra así es una maravilla. Bueno, pero esperen, vamos a ayudarlo a Tomás. Seno de 30 hagan ahora. Y me dicen cuánto les da. 0,5. ¿Dónde? Ya va, ya va. ¿Da 0,5? Ya, tranquila. Hoy preguntaste, ¿dónde está el 0,5? El 0,5 es la medida que va desde el ángulo de 30 grados hasta el puntito ese. ¿Y por qué 0,5? Porque es lo que mide la función en el eje Y. A ver, seno de 45, les va a dar 0,7. Y 30 es un poquito más grande que 45, un poquito más grande que 30. Sí. Por eso da un poquito más alto, ¿ven? Esa altura que yo estoy moviendo ahí me indica la altura que tiene sobre el eje Y. Por eso cuando yo llego a 90 es el valor más alto. ¿Por qué? Porque estoy en el radio de la circunferencia allá arriba. Claro, es el límite de la circunferencia. Es la altura máxima, que a partir de ahí se empieza a venir abajo de vuelta. Fíjense, si yo me paro en este lugar que está acá, ¿ven que va haciéndose cada vez más pequeña la altura? Esa es la medida del seno de una función. Y eso sería cada más grande en el ángulo. Depende. No, por eso. Pero Claro. Es como el ángulo deformado y nosotros ¿sí o no? ¿Vieron que ustedes dijeron dónde se encontraba eso que se curva? Bueno, eso ahora el ángulo va a estar en línea recta y va a tener una altura. La altura que toma es lo que dice la calculadora como 0,5, 0,7, 0,9, Claro, 0,8. pasa los ángulos varía eso. Pero, profe, ¿por qué no? O sea, mientras más grande el ángulo, más chiquita va a ser. Depende, no siempre pasa eso. Pero ahí. En ese cuadrante sí. Sí. Dale. ¿Viste dónde está el cero? Sí, O sea, viste que hay, o sea, yo veo la línea, la Y y la X. Sí. ¿Viste como la función? sí, por Viste supuesto. que Tommy dijo que eso es el círculo también. ¿Por qué Claro. no está en el medio? Y porque vos lo que haces con el... ¿Viste que vos a medida que determinabas un ángulo se iba estirando una marca acá arriba? Sí. Bueno, esa marca se va abriendo para el costado, para el lado de los positivos. Es como que esto se hace así. Pero no es necesario que esté en el centro. No, porque en el centro vos empezás, los ángulos tuyos, ¿dónde empiezan? En 0. Después viene 5, 10, 15, 20, y todo eso va generando un segmentito. Ese segmentito vos lo corres de acá para allá. ¿Se entiende? Ahora van a ver cuando hagamos por cuadrante cómo se ve esto muy fácilmente. ¿Qué es lo importante? Que cada vez que yo calcule en la calculadora me diga seno de un ángulo y me dé un numerito, eso quiere decir que es el valor que toma la altura en el eje Y. O la altura o la profundidad. Siempre sobre el eje Y. ¿Está? Van a ver que el resultado de cualquier función trigonométrica seno es la altura que toma la función teniendo en cuenta el eje Y. Eso grábenselo, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa en esto? Acá estoy en 0 y acá estoy en 180, que sería pi. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la función seno ahí? ¿Es positiva o negativa? Negativa. O sea, va a partir. Pienso, luego existo, decía Descartes. ¿Quién es la función seno? ¿Qué tengo que mirar para la función seno? ¿Qué eje? El eje. El eje Y, ¿no? Ah, claro. Es lo que dijimos recién. Sí, sí, el eje Y. Y de acá para arriba, si ustedes miran en este lugar, siempre la Y está arriba del eje. Siempre pasa. Por eso siempre es positiva. Cuando yo me paso de 180, pongan seno de 181. Menos 0,5. ¿Por qué les da menos 0, algo? Porque ahí empieza a pasar para abajo el gráfico, ¿ven? Y los valores de Y acá son negativos. Yo me hice la pregunta que el seno no siempre te daba positivo.
positivo, claro. No, a veces da positivo, a veces da negativo. ¿Cómo? Eso era lo que había dicho. No, no dijiste nada. Bueno, muy bien. Aparte, Esa fue la pregunta que hice. aparte ya te la llevaba, así que no puedo decir más nada. Ya estamos, ya está en diciembre ya, con la fresca. Y ahí está lo que estamos haciendo ahora. Ah, no. Pero si no hemos hecho nada, primer cuadrante. Igual. Primer cuadrante. Ah, bueno. Se está quedando sin tiempo, ya lo sé. Seno de algún ángulo cualquiera va a ser siempre lo que mide el eje Y. Entonces puse 0, 30, 45, 60. Si bajo un poquito más van a encontrarse con 90. Fíjense que ahí hay espacios que significa que ustedes van a tener que ver cuánto vale en pi. Eso lo llenan ustedes en la tablita, ¿no? Yo calculé el seno y me dio 0,5. Entonces, ¿qué dije? Un ángulo de 30 grados, vamos al primero. El ángulo de 30 grados primero es el más chiquito. Sería este ángulo que nace ahí y llega hasta acá. Está en ese ángulo que está ahí, se forma un triángulo rectángulo, que es de donde salen las funciones trigonométricas. Que sería este ángulo que voy a marcar ahí, ¿ven? Ese triángulo es el triángulo que corresponde al ángulo de 30 grados. ¿Dónde está el 0,5? El 0,5 es ni más ni menos que esta altura que está acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Después, el seno de 45, ¿dónde va a estar el 45? Busquemos el ángulo de 45. Sería el que sigue acá, ¿no? Sería ese que está ahí. Y en ese ángulo que está ahí, el triángulo rectángulo con el cual definimos la circunferencia trigonométrica es esa medida y esa medida. Y ahora, ¿dónde está el 0,7? Me dio más grande que el de 30. Y sí, si yo miro, este segmento es más grande que el anterior. Eso es lo que me va diciendo la calculadora y eso se llaman líneas trigonométricas. Es decir, ¿para qué me sirve ese numerito de la trigonometría que me decía? Pongo seno de algo y me dice 0, y pico. Para que vos veas qué altura tiene el ángulo o qué profundidad tiene con el eje Y. Lo mismo pasa en el seno de 45, donde la medida va a ser, en el seno de 60, perdón, la medida es más alta, ¿por qué? Porque el ángulo es mayor, voy creciendo, ahora estoy en un ángulo de 60 grados. Y si ustedes, a ver si acá puedo correr esto, no sé qué es lo que anda mal acá, si tienen un don virus o algo, pero se desaparece el cursor y no alcanzo a verlo. Ahí está. Ah, no se ve, bueno, no importa. ¿Se acuerdan de 90? ¿Qué pasaba con 90? Llegaba a la altura máxima, y fíjense que es cierto, cuando yo salgo de acá y llego hasta acá, no tengo más el triangulito, pero sí tengo la altura máxima sobre el eje Y, porque la circunferencia vale 1, que sería desde ahí hasta acá. Y ese es el valor máximo que toma la función seno. Eso hablando siempre del primer cuadrante. Siempre hablando del primer cuadrante. ¿Qué va a pasar después? Después voy a seguir aumentando, y fíjense, el angulito sigue girando, ¿no? Entonces, ¿ven lo que va pasando con los segmentos en el eje Y? Van bajando, muy bien, van decreciendo hasta que en 180 llegan a 0. Después que me pasé de 180 van a ir para abajo. Entonces, ¿qué pasa con el dibujo? Ya no va a estar más arriba del eje X el gráfico, va a estar por debajo. Entonces ahí es donde yo voy encontrándole valor a cada uno de los cuadrantes. ¿Se entiende? ¿Seguro? Está buenísimo esto. Muy bien. En el Zoom, ¿alguna pregunta, chicas? Ahí justito se prendió la luz. A ver. Y en el 45, ¿cómo hacemos para sacar el equivalente a pi? Perfecto, muy bien. Esa mujer que está ahí no escuchó lo que yo dije hoy. Vamos a ayudarla. 45 grados. ¿Cuántos pi son? Vamos a hacerlo entre todos. ¿Se acuerdan del factor de conversión? Yo le voy a enseñar algo muy fácil. Si yo quiero pasar de grados a pi, voy a hacer esto. 45 grados, que es el que quiero pasar, dividido 180. ¿Cuánto da eso en calculadora? Un cuarto. Ahí tiene un cuarto, ¿no? Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué significa que dé un cuarto? Que 45 grados es equivalente a un ángulo de en el otro era. Es equivalente a un ángulo de un cuarto de pi. Y ahí lo pasé. Y así voy haciendo todo, completando todas las tablitas esas. ¿Se entiende o no? ¿Seguro? Y esto, ¿se entendió? No sé quién había preguntado acá en Zoom. ¿Ahora sí? Después te queda hacer los otros, 30, 60 y todos los que vienen después. Genial. Muy bien, Guante. Entonces, fíjense cómo seguimos. Estamos nada más que viendo lo que pasa en el primer cuadrante.
Cuando voy a seguir marchando en los cuadrantes, porque mis ángulos siguen dando vuelta, ¿qué es lo que va a pasar? Acá está el comportamiento de la función. ¿Qué hace? Crece. ¿Ven? Arranco en 0. Acá estoy en 30 y tenía un segmentito. Cuando estoy en 45 es un poquito más alto. Cuando estoy en 60, un poquito más alto. Cuando estoy en 90 es el más alto. ¿Eso es cuando la cortás? Esto es cuando lo dibujo ya en el eje XY y ahí está saliendo el grafiquito. ¿Se ve? Igual eso, ese no es el... ¿Cómo? Ah, no, nada. Muy bien. Pregunta fallida. ¿Se entendió? Sí, igual eso ya. Perfecto. Así lo que hice fue en este apunte ir cuadrante por cuadrante. Pasé al segundo y le di 120, 135, 150. ¿Está? ¿Por qué le di estos valores específicos? Porque si ustedes miren el segmento rojo este, que sería de 30 grados, ¿no es cierto? Y miren este otro segmento rojo. Son del mismo alto. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto valdría este triangulito? A ver, miren. Si yo me paro de acá hasta allá, al rojo. ¿Cuánto vale ese ángulo que yo dibujé? Siempre saliendo de acá y llegando hasta ahí. ¿Cuántos grados es? ¿Cuánto vale qué? ¿El ángulo? Sí. 160. Piensen, luego existan y después respondan. ¿Ustedes me pueden decir cuánto vale este chiquito? Chan, 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 chan. ¿Para qué se perdía? ¿Cuál es el otro? Miren, vamos a dibujar, vamos a poner colores más violentos. El triangulito de 30 era este. Piki y hasta allá. Ay, bueno, vale 30 también. Uy, y por eso ahora hagan en calculadora seno de 150 y seno de 30 y me dicen qué pasa. Seno de 30 y seno de 150. ¿Y por qué da lo mismo? Porque los dos tienen la misma altura sobre el eje Y. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? A ver si es verdad. En el tercer cuadrante, ¿cuál ángulo tiene una medida de menos 0,5? En el tercer cuadrante. O sea, ahora ya pasé el segundo, ¿no? Ahora me voy al tercero. Desde acá, desde que salgo acá, hasta que llego ahí. ¿Cuánto vale ese ángulo que tiene el mismo valor de seno, pero negativo? Menos no, porque estoy yendo para aquel lado. Claro, si se Claro. ¿Cuánto vale ese ángulo Bordeaux que hice el arco ahí? Muy bien. ¿Por qué 210? Y porque miren este triangulito, este ángulo vuelve a ser de 30. Siempre está relacionado con el mismo triángulo, pero ya llegó hasta acá, hizo 180, 30 más, 210. A ver, hagan seno 210 y no les da. Muy bien, aunque no falla. Y ahora, en el cuarto cuadrante. Vamos a dibujar ahora en el cuarto cuadrante. Y el triangulito va a estar acá. 330, Muy bien. ¿Y por qué 330? Porque el chiquitito, el angulito que queda acá para atrás, vamos a borrar acá, este ángulo que ahora dio toda la vuelta y llegó hasta allá, tiene que ver con qué triángulo, con este que se forma acá y el ángulo ese 30. O sea que me faltan 330 para llegar. Hagan seno de 330, a ver qué le dice la calculadora. Menos 0,5. ¿Se entiende? Sí. Por eso los ángulos ustedes tienen que entender qué es lo que pasa con los ángulos para poder verlo, para ver por qué son iguales y de signos distintos. Porque yo a ustedes les voy a decir, tengo un ángulo de 314 sobre 18 pi. Y el seno es positivo, ¿en qué cuadrante está? Si tengo un ángulo cuyo seno es positivo, ¿en qué cuadrante cae? ¿En el primero o en el segundo? Muy bien, en el primero o en el segundo. No puedo saber cuál, pero sí sé que cae en el primero o en el Claro, segundo. en la parte de arriba, digamos. Exactamente, ¿por qué? Porque la I va para arriba. Tengo una altura. En cambio, si tengo en el tercero o en el cuarto, tengo una profundidad. Entonces, ¿qué pasa con las funciones? No solamente tienen un valor, sino que ahora tienen un signo. Y vos en ese caso lo que tenés que hacer es multiplicar, no sé cuánto dijiste, No, cualquier cosa dije. por 180 y vas a saber Exactamente. Y ahí vas a saber cuántas vueltas dio y en qué cuadrante cae. ¿Se entiende? Sí. A ver, digan un ángulo grande. No tan grande tampoco. 320. Más grande de 360. 520. 520. 520. ¿En qué cuadrante cae? Daba vueltas. No, una vuelta y Claro, no. 300. 360.
En el segundo. A ver, hagan seno de 520. Si les dan positivo, entonces cae en el segundo. En el primero seguro que no, porque eran 360 más 90, 450. Cae en el segundo. ¿Se entiende? Y así puedo buscar todos los ángulos que yo quiera. ¿Y qué vamos? Nosotros no lo vamos a hacer, pero en la facultad, ¿qué es lo que se hace? Se estudia. Volvamos a entrar cuando se corte. ¿Hasta qué hora tenemos clase? No, no.